Cambio de termostato en Dacia Sandero. Suena a tarea rápida, de esas que se hacen en una tarde y te olvidas. Y, sin embargo, es una de las reparaciones que más a menudo termina con el coche peor que antes. Aguja que sube y baja, calefacción que deja de calentar en los semáforos, burbujeo en el vaso de expansión y, en el peor de los casos, un sobrecalentamiento que no estaba ahí. No porque el termostato sea complicado, sino porque el problema real muchas veces no era el termostato, o porque el circuito se queda con aire y el motor se queda sin circulación justo cuando más la necesita. La pregunta que conviene hacerse antes de tocar un tornillo es simple. ¿Qué te está diciendo el coche exactamente? Porque un Sandero puede comportarse de formas muy distintas según si el termostato se quedó abierto, se quedó cerrado, si el sensor miente, si el tapón del vaso no mantiene presión, si hay aire atrapado o si el ventilador no entra cuando debe. Cambiar la pieza sin entender esa diferencia es como cambiar una bombilla cuando el problema era el interruptor. Empieza por los síntomas típicos, los que de verdad apuntan al termostato. Si el motor tarda muchísimo en coger temperatura, la calefacción al principio es floja, y en carretera la temperatura parece caer o no estabiliza. Eso suele encajar con un termostato atascado, abierto. El motor se enfría de más porque el refrigerante circula hacia el radiador antes de tiempo. En cambio, si la temperatura sube demasiado rápido en pocos minutos, la calefacción puede salir fría aunque el motor parezca caliente. Y notas que una manguera del radiador se queda fría mientras la otra está ardiendo. Ahí ya huele a termostato cerrado. Pero ojo, también puede ser aire en el circuito o incluso un problema de circulación por bomba de agua. Y si el coche solo se calienta en ciudad, en atascos, pero en carretera va bien, muchas veces el culpable no es el termostato, sino el ventilador, su relé, el sensor que lo manda, o un radiador sucio por fuera o parcialmente obstruido por dentro. Hay una comprobación sencilla que ayuda mucho sin herramientas raras. Con el motor completamente frío, arrancas y dejas que vaya cogiendo temperatura al ralentí. Vas tocando con cuidado, sin quemarte, las mangueras gruesas del circuito. Al principio deberían estar frías. Cuando el motor se acerca a su temperatura de trabajo, el termostato abre y de repente notas que la manguera que va al radiador empieza a calentarse de golpe. Ese cambio suele ser bastante claro. Si desde el minuto 1 la manguera del radiador se calienta poco a poco como si siempre estuviera circulando, sospecha de termostato abierto. Si pasan los minutos, el motor sube y sube, y la manguera del radiador sigue fría, sospecha de termostato cerrado o de aire que impide que el refrigerante llegue bien al termostato o al radiador. Ahora, 2 advertencias que ahorran disgustos. Primera, no te fíes solo de la aguja del cuadro si tu versión la tiene amortiguada, porque en muchos coches la aguja se queda en el centro durante un rango amplio y solo se mueve cuando ya hay problema. Si puedes, mira la temperatura real con un lector OBD sencillo o con una app, sin obsesionarte con números exactos, pero buscando estabilidad. Que suba, se estabilice y no haga montañas rusas. Segunda, si ves pérdida de refrigerante, manchas secas, olor dulce o el nivel baja con frecuencia, antes de culpar al termostato, revisa fugas. Un termostato malo no suele consumir refrigerante. Una fuga sí, y un circuito con poco refrigerante mete aire, y el aire imita fallos de termostato. También hay un síntoma que confunde mucho: calefacción intermitente. Calienta un rato, luego sale frío, luego vuelve. Eso, más que termostato, suele ser aire en el circuito o nivel bajo. La calefacción es como un chivato. Si el radiador de calefacción no recibe refrigerante de forma constante, algo está impidiendo el flujo. Y si después de cambiar el termostato te pasa eso, casi siempre es purga incompleta. Si tras estas comprobaciones sigues pensando que el termostato es el sospechoso principal, entonces sí, toca preparar el trabajo como si fuera una operación limpia, no una pelea. Lo primero es seguridad y sentido común. Motor totalmente frío. Totalmente, no templado, frío. Abrir el circuito en caliente puede escupir refrigerante a presión y quemar de verdad. Además, en caliente las piezas plásticas están más blandas y es más fácil romper una boca o una carcasa. Segundo, decide si vas a vaciar todo el refrigerante o solo una parte. Para un termostato muchas veces basta con drenar lo suficiente para que el nivel quede por debajo de la carcasa del termostato. Así no te cae medio circuito encima. Pero depende de dónde esté ubicado en tu motor. En algunos Sanderos el termostato va en una carcasa cerca de la culata, con manguitos que salen hacia el radiador. En otros, el acceso cambia y puede estar más escondido.
Por eso es clave confirmar la referencia exacta por tu motorización o por VIN y mirar una foto del conjunto antes de empezar. No es por misterio, es porque hay variantes con carcasa integrada, con sensor en la misma pieza o con juntas distintas. Herramientas. Lo normal es carraca con vasos, alguna extensión, destornilladores, alicates para abrazaderas, un recipiente grande, para recoger refrigerante, guantes, trapos y, muy recomendable, una linterna. Consumibles. Refrigerante del tipo correcto, preferiblemente el recomendado para tu coche. Agua destilada si vas a hacer mezcla, o enjuague ligero, junta u O-ring nuevo si tu termostato no lo trae integrado. Y abrazaderas nuevas si las viejas están deformadas o son de un solo uso. Lo que no conviene, usar agua del grifo porque total es agua. El agua del grifo trae minerales que acaban formando depósitos. Tampoco conviene mezclar refrigerantes de tecnologías distintas a ciegas. Si no sabes qué hay dentro, lo más prudente es vaciar y rellenar con el correcto, o al menos no mezclar colores como si el color fuera garantía de compatibilidad, porque no lo es. Antes de desmontar, abre el capó y localiza el vaso de expansión. Si está frío, puedes aflojar el tapón lentamente para liberar cualquier presión residual. Luego, para drenar, algunos coches tienen un grifo en el radiador, otros no. Si no lo hay, se suele soltar el manguito inferior del radiador o el manguito más bajo accesible. Hazlo con el recipiente colocado porque el chorro sale con ganas. Y aquí un detalle que marca la diferencia. Si vas a reutilizar el refrigerante porque está nuevo y limpio, trabaja lo más limpio posible. Si está viejo, marrón, con partículas o con aspecto de barro, no lo guardes. Ese circuito pide mantenimiento, no maquillaje. Con el nivel ya bajo toca acceder a la carcasa del termostato. En muchos casos tendrás que retirar alguna tapa plástica, quizá el conducto de admisión o algún soporte que estorba. Ve con calma con conectores eléctricos. Los clips se rompen fácil, sobre todo si el plástico está envejecido. Si hay un sensor de temperatura en la carcasa o cerca, desconéctalo presionando la pestaña correcta, sin tirar del cable. Ahora viene el punto donde mucha gente se mete en problemas. Los tornillos de la carcasa suelen ir roscados en aluminio o en una pieza plástica, y apretar o aflojar a lo bruto puede pasar factura. Afloja de forma progresiva, y cuando los saques, fíjate si todos son del mismo largo. A veces no lo son. Y luego uno largo donde iba uno corto puede rajar la carcasa o hacer que no asiente bien. Si la carcasa está pegada, no la palanquees con un destornillador como si fuera una lata. Mejor pequeños movimientos, paciencia, y si hace falta, un golpe suave con la mano para despegar la junta. Cuando abras, observa cómo está montado el termostato. Hay termostatos que tienen una orientación específica, y algunos llevan un pequeño orificio o válvula de purga que debe quedar en una posición concreta para ayudar a sacar aire. Si lo montas al revés, el coche puede tardar en purgar, puede hacer lecturas raras y puede calentarse mal. Así que antes de sacar el viejo, mira, haz una foto mental o literal y replica la orientación con el nuevo. Y aquí entra el momento clave del cambio de termostato en Dacia Sandero. No es solo poner uno nuevo, es dejar la superficie de asiento perfecta, limpia los restos de junta vieja o suciedad con cuidado. Nada de rascadores agresivos que rayen el aluminio. Una superficie rayada es una fuga futura. Si la junta es un O-ring, asegúrate de que el O-ring viejo no se quedó pegado en una ranura. Pasa el dedo, revisa. Parece una tontería, pero un O-ring viejo olvidado más el nuevo encima es receta segura para que no cierre. Sobre el sellador. Si el diseño lleva O-ring o junta específica, lo normal es no usar sellador. El exceso de silicona puede desprenderse, viajar por el circuito y acabar obstruyendo pasos finos, incluido el radiador de calefacción. Si tu carcasa o tu manual especifica un sellador concreto en una cantidad mínima, perfecto, pero por si acaso, no es un criterio técnico. Monta el termostato nuevo con su junta nueva. Si el O-ring va seco, a veces ayuda a humedecerlo ligeramente con refrigerante limpio para que asiente sin pellizcarse. Coloca la carcasa y aprieta los tornillos de forma progresiva, alternando, para que asiente parejo. No te inventes el par de apriete. Si tienes el dato para tu motor, úsalo. Si no lo tienes, la regla es firme, sin pasarte. Un tornillo pasado en aluminio te puede convertir un trabajo de tarde en una reparación de rosca o en una carcasa nueva. Reconecta manguitos y abrazaderas. Si las abrazaderas son de muelle, asegúrate de que vuelven a su posición y no quedan a medio camino. Si son de tornillo, no las aprietes como si fueran una abrazadera de escape, lo justo para que selle sin cortar el manguito.
Y revisa el estado del manguito. Si está cuarteado, hinchado o muy blando, cambiar el termostato y dejar un manguito al borde del fallo es pedir una fuga en el peor momento. Hasta aquí la mitad del éxito. La otra mitad es el relleno y la purga. Y aquí es donde se decide si el coche queda perfecto o si, a los 2 días, te vuelve el susto. Rellenar no es solo echar refrigerante y cerrar. El circuito tiene puntos altos donde el aire se queda atrapado. Ese aire puede impedir que el termostato vea la temperatura real, puede hacer que la bomba cavite y puede dejar la calefacción sin flujo. En algunos senderos hay tornillos o puntos de purga en manguitos o cerca del radiador de calefacción. En otros, el sistema se purga, principalmente por el vaso y por el propio funcionamiento. Pero aún así, hay que hacerlo con método. Empieza con el coche en plano. Pon la calefacción al máximo de temperatura. Aunque el ventilador interior lo puedes dejar bajo, lo importante es abrir el paso hacia el radiador de calefacción para que circule refrigerante por ahí. Rellena despacio el vaso de expansión hasta el nivel. Si tienes puntos de purga, los abres según corresponda y vas rellenando hasta que salga refrigerante sin burbujas. Luego cierras. Si no tienes purgadores claros, rellena, aprieta con la mano los manguitos gruesos varias veces para ayudar a mover burbujas y vuelve a rellenar. Luego, arranca el motor con el tapón del vaso puesto o quitado según el procedimiento recomendado para tu versión. Si no estás seguro, una práctica común es arrancar con el tapón puesto al principio para evitar salpicaduras y luego, con cuidado, aflojarlo ligeramente. Si necesitas liberar aire, siempre vigilando que no haya presión excesiva. Lo que buscas es observar. El nivel puede bajar cuando el refrigerante empieza a circular. Si baja, rellenas. Si sube y burbujea un poco al principio, puede ser aire saliendo. Lo que no es normal es un burbujeo constante como si hirviera desde el minuto 1, o que huela a gases de escape. Eso ya apunta a otra cosa y no conviene ignorarlo. Deja que el motor alcance temperatura de trabajo. Vigila la calefacción. Debería empezar a soplar caliente de forma estable. Vigila las mangueras. En el momento en que el termostato abre, notarás el cambio de temperatura hacia el radiador. Y vigila el ventilador. Debería entrar cuando corresponde y luego parar. Si el ventilador no entra y la temperatura sube, no sigas esperando a ver si se arregla. Para, deja enfriar y revisa. Puede haber aire, puede haber un conector sin enchufar, puede haber un problema previo que no era el termostato. Una vez que el ventilador haya hecho al menos un ciclo y la calefacción sea constante, apaga el motor, deja enfriar por completo y revisa el nivel en frío. En caliente el nivel engaña. En frío es donde se ajusta al máximo y mínimo correctos. Si al día siguiente baja un poco, puede ser normal porque termina de expulsar microburbujas, pero si baja mucho o vuelve a bajar cada día, hay fuga o hay un problema de purga. Y ahora, el control final que casi nadie hace y que evita sustos. Inspección de fugas con calma. Pasa la mano por debajo de la carcasa del termostato, por las uniones de manguitos, por el radiador si lo tocaste, y mira si hay gotas. A veces no gotea en parado, gotea con presión y temperatura. Por eso conviene revisar después de un trayecto corto, y otra vez al día siguiente. Si ves costra seca de refrigerante, aunque sea mínima, ahí hay una microfuga que con el tiempo se convierte en fuga real. Si después del cambio notas que la temperatura ahora oscila más que antes, o que la calefacción va y viene, lo primero que sospechas no es termostato defectuoso nuevo, sino aire. Repite purga. A veces hace falta un segundo ciclo de calentamiento y enfriado para que salga todo. Si aún así persiste, entonces sí toca ampliar diagnóstico. Sensor de temperatura, tapón del vaso que no mantiene presión, radiador, parcialmente obstruido, ventilador que no entra o bomba de agua con impulsor dañado. El termostato es una pieza, no un milagro. Hay otro error típico. Comprar un termostato, que vale para varios, sin confirmar la temperatura de apertura o el diseño exacto. No hace falta entrar en números, pero sí en lógica. Si montas una pieza que abre distinto o que no encaja igual en la carcasa, el comportamiento térmico cambia. Y en un motor moderno, trabajar fuera de su rango normal afecta consumo, emisiones, rendimiento de calefacción y a la larga la salud del motor. Por eso referencia correcta y calidad decente. No hace falta irse al extremo, pero sí evitar lo más dudoso. También conviene hablar de algo que se pasa por alto. El tapón del vaso de expansión. Ese tapón no es un simple cierre, es una válvula de presión. Si no mantiene presión, el refrigerante puede hervir antes, aparecen burbujas, y el coche puede calentarse en condiciones donde no debería.
Si tienes síntomas raros y el tapón está viejo, es una pieza barata comparada con el riesgo. No te digo que lo cambies a ciegas, pero sí que lo consideres dentro del diagnóstico. Al final, lo que quieres conseguir con el cambio de termostato en Dacia Sandero no es solo que el coche no se caliente, es que alcance su temperatura normal con suavidad, que se mantenga estable, que la calefacción sea constante, que el ventilador actúe cuando toca y que no haya pérdidas. Si logras eso, el trabajo está bien hecho. Si no, el coche te está diciendo que el termostato era solo una parte de la historia, o que el circuito aún no está libre de aire. Quédate con esta idea. El termostato es una puerta. Si la puerta se queda abierta, el motor nunca se siente cómodo. Si se queda cerrada, el motor se asfixia de calor. Pero aunque pongas una puerta nueva, si el pasillo está lleno de aire, o si el termómetro que mira la puerta está roto, el problema sigue. Por eso el orden importa. Confirmar síntomas, desmontar sin dañar, montar con junta correcta y, sobre todo, purgar con paciencia. Esa paciencia es la diferencia entre una reparación limpia y una tarde de sustos mirando la aguja cada 10 segundos.